noches, bienvenidos a Noticias Contables B1. Hoy les traemos un especial dedicado a la NIF 10, una norma esencial para entender cuándo y cómo una empresa debe consolidar sus estados financieros. ¿Qué significa tener control? ¿Cómo se identifican los rendimientos? Y el poder en una relación empresarial. Y para verlo en acción nos conectamos con nuestro reportero Brian Cobón, quien se encuentra en las instalaciones de la Huehueteca. Vamos contigo. ¿Qué tal, compañera? Buenas noches. Así es, en efecto nos encontramos fuera de las oficinas de la Huehueteca, quien recientemente adquirió el 40% de inversión en Azul. Entonces, debemos de consolidar sus estados financieros. Para comprender esto, vamos con nuestra experta en normas. Gracias por la pregunta, Brian. La NIF 10 tiene como objetivo establecer los principios para que una empresa que controle a otra presente estados financieros consolidados. Esto permite mostrar la situación económica del grupo como que si fuera una sola entidad. Tenemos también la aplicación al caso, en donde la Huehueteca, tras adquirir el 40% de la entidad azul, debe determinar si existe control. Si la hay, deberá presentar estados financieros consolidados, cumpliendo el objetivo de la norma. Para lograr ese objetivo, la NIF 10 requiere consolidación si hay control, define el principio de control, explica cómo identificarlo y aplicarlo, también establece excepciones como entidades de inversión y deja fuera combinaciones de negocio, que eso le corresponde a la NIF 3. Muchísimas gracias, licenciada. Entonces entendemos, ¿verdad?, que la NIF 10 busca que las empresas presenten estados consolidados cuando tienen el control sobre otras, tratándolas como una sola entidad económica. También entendemos, ¿verdad?, cuándo se puede aplicar el control y cuándo no es necesario consolidarlas. Para seguir entendiendo un poco más acerca de la NIF 10, vamos con la licenciada Stephanie, quien nos va a explicar un poco más acerca del tema de a quién se le debe de aplicar esta norma y cómo es que se aplica en la entidad azul. Así es, Brian. La norma se aplica a toda la entidad que controle a otra, salvo en casos específicos. Vamos a ver a través de un gráfico para que nos quede más claro cómo se aplica. A continuación les voy a presentar los casos específicos que dice la norma. Como número 1 tenemos subsidiarias privadas cuyos socios no objetan no consolidar. Como número 2 tenemos entidades de inversión que usan valor razonable. Y como número 3 tenemos el plan de beneficio postempleo. Un ejemplo claro tenemos en la NIC 19. Esto se basa en el párrafo 4. También la aplicación del caso de la Huehueteca, que no es una entidad de inversión ni aplica ninguna extensión. Por lo tanto, la NIF 10 sí se la aplica si determina que hay control sobre la entidad azul. Muchísimas gracias, licenciada Stephanie. Entonces entendemos, ¿verdad?, que la NIF 10 será aplicada a cualquier entidad que tenga control sobre otra, salvo algunas excepciones específicas. En el caso de la Huehueteca, ¿verdad?, como se trata de una entidad de inversión, no califica a una exención. La norma sí aplica si comprueba que hay algún control sobre ella, ¿verdad? Entonces, para seguir con nuestro reportaje, vamos a hablar ahora con el licenciado Wilder. Y el licenciado Wilder nos hablará si la Huehueteca solo adquirió el 40% de las acciones de la entidad azul y si puede considerarse que tiene algún control según la NIF 10. ¿Qué tal, Brian? Mucho gusto. Para poder establecer si una entidad tiene control sobre otra, la NIF 10 define la combinación de 3 elementos, los cuales voy a conocer a continuación. El elemento que hay que tener en cuenta es el poder sobre la participación. Esto significa que la empresa matriz tiene derechos que le otorgan la capacidad de dirigir actividades relevantes de la otra entidad. Un ejemplo es que tenga derechos de la mayoría de voto. En el punto 2 tenemos la exposición a rendimientos variables. Acá pues significa que la empresa matriz debe estar expuesta a rendimientos variables procedentes de su participación en la otra entidad. Un ejemplo claro son los dividendos. Y como tercer punto tenemos la capacidad de influir en rendimientos mediante el uso de poder. Acá la empresa matriz debe tener la capacidad de usar ese poder para afectar los rendimientos que obtiene la participada. En conclusión, una empresa controla a otra si puede dirigir las actividades clave, si está expuesta a rendimientos variables de otra entidad y si puede usar su poder para influir en sus rendimientos. Ahora regresemos a la pregunta que nos hacía Brian. En este caso, la Huehueteca tiene el 40% de las acciones.
pero firmó un acuerdo contractual que le permite elegir a la mayoría del consejo directivo de la entidad azul y aprobar las decisiones claves estratégicas. En este sentido, sí puede tener el control, ya que cumple con los 3 elementos. La norma también exige reevaluar el control si cambian los hechos. Muchísimas gracias, licenciado Wilder, ¿verdad? Entendemos que la biblioteca solo tiene el 40% de las acciones, pero puede tener el control si tiene o el poder de poder tomar decisiones claves y obtener beneficios variables, como lo permite el acuerdo contractual, ¿verdad? Según la NIF 10, se enfoca más en el control real que en el porcentaje de las acciones. Continuando con nuestro reportaje, nos dirigimos con la licenciada Ana, quien tiene el gusto de podernos explicar y nos va a hablar un poco acerca del poder, ¿verdad? ¿A qué se refiere la NIF? Claro que sí, Brian. En la norma nos indica en el párrafo 10 cuando un inversor tiene poder sobre una participada. A continuación, amplío la información. El poder son los derechos actuales que permiten dirigir las actividades relevantes, es decir, todas aquellas actividades que vienen a afectar significativamente a los rendimientos de la participada. Esto puede derivarse a las acciones con derecho de voto, a contratos, a designación de gerencia y a derechos de decisiones claves, como lo es en el caso de la Huehueteca, que a través de un contrato de adquisición obtuvo el derecho de nombrar al gerente general y a los directores financieros de la entidad azul. Esto nos da evidencia y nos demuestra que tiene el poder presente para poder dirigir todas aquellas actividades que vienen a afectar los rendimientos. Muchísimas gracias, licenciada Ana. Entonces, entendemos, ¿verdad?, que según la NIF 10, tener el poder significa contar con los derechos actuales para dirigir las actividades claves de una entidad. En el caso de la Huehueteca, ¿verdad?, su contrato le da la autoridad para nombrar a la gerencia, lo que demuestra que sí tiene el poder o sí tiene esa participación. Para seguir con nuestro reportaje, nos dirigiremos ahora con la licenciada Denise, quien nos hablará qué se entiende por el rendimiento variable según la NIF 10 y cómo puede saber una empresa que está expuesta a esto. La NIF 10 establece que los rendimientos variables incluyen algunos elementos que les voy a explicar en una gráfica a continuación. Así es, vamos a ver más información acerca de los rendimientos que establece la NIF 10. Son ganancias o pérdidas por dividendos. Los dividendos son un tipo de ingresos que está sujeto a impuestos. En esencia, son un pago que la empresa realiza a los accionistas por su inversión a la empresa. Segundo, fluctuaciones en el valor de las inversiones. Podemos ver que son variaciones en el precio de los activos en los que se invierte, como acciones, bonos, bienes y raíces o divisas. Tercero, comisiones o beneficios indirectas. Podemos ver que son recompensas o ganancias que no provienen directamente de una venta o servicio, sino que se generan a partir de actividades o relaciones que la empresa mantiene. Muchísimas gracias, licenciada Denise. Entonces, para ir finalizando este reportaje, ¿verdad?, según la NIF 10 considera rendimientos variables no solo los dividendos, sino también otros beneficios como la valoración de las inversiones. En este caso, la Huehueteca claramente, ¿verdad?, está expuesta a ese rendimiento, lo que fuerza la idea de que tiene el control. Gracias por la explicación. Ahora bien, para ir cerrando este reportaje, me gustaría profundizar con un último punto, ¿verdad? Nos dirigimos nuevamente con el licenciado Wilder, que nos hablará el por qué es tan importante que exista una conexión directa entre el poder y los rendimientos, y si se podría tener ambos por separado y aún así no cumplir con los criterios de control. En relación a tu pregunta, Brian, las normas sí definen ciertos criterios que se deben cumplir, los cuales explico a continuación. La norma exige que haya un vínculo real entre el poder y rendimientos. Aquí no basta con tener ambos por separado. En ese sentido, el inversor debe poder usar su poder para poder influir en los rendimientos de la entidad. En el caso de la Huehueteca, no solo nombra gerentes, sino que también decide sobre el uso de recursos, inversiones y distribución de utilidades. Esto prueba que tiene la capacidad de influir directamente en sus propios rendimientos, lo que demuestra el control efectivo. También debemos de distinguir entre principal, quien es quien controla y actúa en nombre propio, y el agente,
quien solo ejecuta decisiones ajenas. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Entonces, entendemos, ¿verdad?, que no se trata solamente de tener poder o rendimientos por separado, sino de que exista algún vínculo real entre ambas empresas. En el caso de la UWTK, al tomar decisiones claves y manejar directamente los recursos, demuestra que actúa como principal y ejerce un control efectivo según la NIF 10. Agradezco a todos los licenciados por sus aclaraciones. Hemos visto incluso cómo solo con un 40% de participación, si se cumplen estos elementos, se puede hablar de control y obligaciones de consolidar. Regresamos al estudio. Como hemos visto, la NIF 10 es más que una regla, es una guía para reflejar la realidad económica de los grupos empresariales. Entender el vínculo entre poder y rendimiento es esencial para cumplir con la transparencia contable de una entidad. Gracias por acompañarnos en este especial de Noticias Contables B1. Recuerden, donde hay control, hay consolidación. Mi nombre es Neiby Agustín, un gusto haberlos acompañado.